noches, según a la hora que estés mirando este video. Mi nombre es Fer Albornoz, soy el responsable de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Y quería formalmente darte la bienvenida al ciclo de formación en prevención, acompañamiento y abordaje territorial e integral de los consumos problemáticos con una perspectiva diversa y de población travesti trans. Durante este ciclo vamos a estar viendo muchos temas como para que el abordaje de cada profesional sea lo más integral posible. Así que sin más preámbulos, pasemos a la clase 1. En el mes de septiembre del año 2005, en la ciudad de Rosario, nacía la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. La primera red nacional de diversidad sexual con presencia en todas las provincias de nuestro país. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. El matrimonio gay es ley en Argentina. Fue aprobado por 33 votos a favor y 27 en contra. Se votaron juntos en general y en particular. Terminó este histórico debate que demandó 14 horas. Son las 4:06 de la mañana de este jueves 15 de julio. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina. La partida de nacimiento de Facha, apodo del niño que se presentó en el registro civil junto a sus padres y su abogada, lleva el nombre de varón, porque ese es el género con que se autopercibió desde muy chico. El diputado aprobó y convirtió en ley la fertilización asistida. A partir de hoy lunes nosotros abrimos la opción de tener, de poder definir en la biografía una identidad de género personalizada. Hablamos ahora de un joven ruso que reside en la Argentina desde el año 2013 y que ahora pidió refugio en nuestro país porque en su país natal lo discriminan sexualmente. Carlos y Alejandro, y con la inscripción se consagró su igualdad plena ante la ley, lo que constituye la primera en su tipo en el mundo.
Estamos agradecidos al trabajo de Flavia Macencio, que es la abogada de la Federación, la representante legal, y de María Rashid, que en realidad gracias a ellas nosotros logramos esto en un tiempo que es mucho más reducido de lo que pensábamos. Estás muteado, Fer. Gracias por Ahora avisarnos, sí. Flavia. Ahora sí, estamos atentos. Bueno, bien, les decía, bienvenidos a todos, a todas y a todos quienes están conectados. Ya son más de 550 personas en vivo. Wow. Lo que pudieron ver recién es el institucional, que ya está un poquito desactualizado, porque dice 10 años construyendo igualdad de la federación, ya son 15 en realidad. Claro. Hay que actualizarlo, el institucional, pero no se deja de construir y de hacer cosas por la igualdad y por nuestra comunidad en particular. Hoy estamos iniciando un ciclo que es muy importante, que es parte de la agenda que todavía falta construir, que es el acceso a la salud integral y en particular en materia de consumos problemáticos de la población de la diversidad sexual y población travesti trans, que en materia de derechos tenemos derechos conquistados como la Ley de Identidad de Género 26743, que en su artículo 12 incluye que se debe atender a las personas respetando su género autopercibido, tengan o no realizado el cambio registral, pero bueno, eso lo iremos viendo a través de todo este ciclo, para que todos, todas, todos los profesionales, los acompañantes terapéuticos que están del Centro Psicosocial Argentino, los psicólogos sociales, todas las personas que se han formado en distintas perspectivas del abordaje integral de los consumos y de la salud integral, puedan tomar estas herramientas. Y no solo hablaremos de herramientas de consumos problemáticos, también hablaremos de abordaje de personas que conviven con VIH, junto con la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT, el abordaje de infancias y adolescencias trans, que también es muy importante que las personas que hacen acompañamiento terapéutico, psicología social, psicología, psiquiatría, sepan cómo acompañar a sus familias. Y bueno,
antes de darle la palabra a la presidenta de la Federación Argentina LGBT, tenemos un video de un saludo que la mayoría de las personas que están conectadas lo conocen, que es Daniel González, el presidente del Centro Psicosocial Argentino, que no pudo estar en línea porque está dando clases, pero bueno, al menos quiso dejarles un saludo. Vamos a compartirlo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, espero que todos estén bien, que sus familias estén bien en sus casas, en un momento tan difícil como estamos viviendo aquí en la Argentina y en gran parte del mundo en relación a esta epidemia. Pero nosotros muy contentos. La verdad que para nosotros es un honor, es un orgullo, desde el Centro Psicosocial Argentino, poder trabajar en este ciclo de formación. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel González, soy presidente del Centro Psicosocial Argentino y estamos trabajando en conjunto con la Federación Nacional LGTB y damos comienzo hoy martes al ciclo de formación en prevención y acompañamiento y abordaje territorial con perspectiva diversa, travesti y trans en consumos problemáticos. ¿Sí? Esta epidemia mundial también, que son los consumos problemáticos y que abarca a toda la sociedad argentina y latinoamericana. La verdad que para nosotros, decía, es un honor y un orgullo poder trabajar codo a codo. Yo quiero agradecer a Flavia Masencio, presidenta de la Federación LGTB y Defensoría del Pueblo LGTB, a María Rashid, que es la directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, y para nosotros un gran amigo, Fer Albornoz, que es el director nacional de abordaje en consumos problemáticos LGTB de la Federación. Fer Albornoz aparte fue alumno de la institución y para nosotros es un honor su crecimiento y bueno, nada, la verdad que le agradecemos mucho por incluirnos en estas actividades. Para nosotros decíamos que es importante poder trabajar en diferentes géneros, diferentes perspectivas, poder incluir e integrar y a su vez aprender. Vamos a aprender ustedes y vamos a aprender nosotros. Y la verdad que quiero agradecerle la predisposición de todos los directores del país, las 64 sedes que tenemos en la Argentina y las 2 sedes que tenemos en Sudamérica, en Uruguay y en Colombia, que se han prestado y han trabajado desnudamente para que todos se puedan inscribir y podamos tener esta formación, este ciclo de formación que es muy importante. La verdad, gracias, espero que estén bien, que lo disfruten. Gracias a la Federación, gracias a Flavia, a María y a Fer y a todos los que integran la Federación en la Argentina y a su vez en otros países latinoamericanos. Bueno, nada, disfrutar, vamos a estudiar juntos, vamos a aprender juntos, estamos abiertos a otras posibilidades, agradecidos de corazón desde el Centro Psicosocial Argentino, continuamos trabajando juntos por una inclusión total en todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos, ahí lo veían ahora no estoy muteado, ¿no? Por las dudas, yo que No, estás bien. soy medio queso con esto. Ahora, bueno, le vamos a dar la palabra. No, estoy compartiendo pantalla todavía, ¿viste? Algo mal tenía que hacer. Es la primera clase, es donde nos sacamos todos los errores de encima y demás. Así que bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a quien nos abrió las puertas de un trabajo que se venía realizando desde el principios de 2015, allá por la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que era una época en la cual, nos guste o no, nos caiga bien o no y demás, la ampliación de derechos era una moneda corriente y nos acostumbramos a eso, cosa que después vinieron 4 años de mucho retroceso. Y parte de ese retroceso, bueno, fue que deje de hacerse desde el Estado el abordaje de los consumos problemáticos desde una perspectiva diversa y incluyendo a la población travesti trans. Pero hubo una persona que nos abrió las puertas de la Federación, 2 personas vamos a decir, que fueron Flavia Masencio y María Rashid. Y bueno, acá tenemos a Flavia, que es la presidenta de la Federación Argentina LGBT, para dar unas palabras de bienvenida a todos y todas. Y todes. Gracias, Fer. Y todes. Gracias, Fer. La verdad que, nada, gratamente sorprendida. Vos siempre me venías contando los días anteriores la cantidad de personas inscriptas y
esta buena idea que en su momento vos agradecés siempre, pero la verdad es que nosotras somos, y la federación entera, somos quienes te agradecemos a vos el haber tomado la posta y haber impulsado el crecimiento tan importante que ha tenido esta Secretaría de Abordajes Problemáticos, la verdad que, y de consumos problemáticos que ha tenido la Federación, y hoy es un orgullo y es uno de los espacios dentro de la Federación Argentina LGBT que realmente están proponiendo un cambio y un impulso constante y las ganas de sumarse y esta mística que está surgiendo nuevamente, por suerte, dentro de los distintos territorios en el país donde la Federación, por suerte, también tiene mucho anclaje en todas las provincias. Así que eso en principio, un agradecimiento, Fer, a vos, la verdad que también al Centro Psicosocial Argentino, porque la verdad es que ha sido una alianza estratégica que ha resultado y que ha, no solo en la calidez de persona y de recursos humanos, sino también en toda la impronta que tienen de sus saberes para seguir, y la calidad y la experiencia que se nota, y la empatía y las ganas de seguir articulando y creciendo, y que se ha propuesto esta primera iniciativa que seguramente habrá más, Fer, porque sin duda me parece que la voluntad está, los espacios para seguir programando y para seguir pensando, de dar la bienvenida a todos, y la verdad que desde la Federación Argentina LGBT, en esta alianza con la Secretaría de Consumos, de Abordaje y de Consumos Problemáticos y del Centro Psicosocial Argentino, la verdad que seguir abriendo las puertas y seguir tejiendo redes que se han fortalecido, que debe ser lo único bueno que trajo esta pandemia, el fortalecimiento de estas redes y de estos recursos para que podamos seguir encontrándonos, porque se nos ha hecho más fácil también este enlace y estas nuevas estrategias y utilizar estas tecnologías para llegar en el aprovechamiento de seguir difundiendo y de seguir promoviendo el cambio cultural que es tan necesario y que tanto necesitamos, que siempre hablamos los activistas de la Federación Argentina LGBT, de transformar y de achicar la brecha entre esa igualdad jurídica alcanzada, esa igualdad jurídica lograda, conquistada, que tanto nos costó, en la igualdad real, en la igualdad del cotidiano, en la igualdad que necesitamos, en la igualdad social que necesitamos en el día a día, y en este caso en la igualdad que necesitamos para tener acceso al sistema de salud sin discriminación. Hoy Fer nombraba a personas trans, a personas viviendo con VIH, a adolescencias, a infancias trans. La verdad es que en todo el camino recorrido de la diversidad falta una perspectiva y falta una vuelta de rosca. Muchas veces se habla de perspectiva de género, o se habla de perspectiva de género y diversidad, y por ahí en la perspectiva de género se engloban muchas realidades, que está perfecto y está buenísimo, pero no es lo mismo una perspectiva de género que una perspectiva en diversidad sexual. Entonces, hay que hacer esa diferencia y hay que tratar estos enfoques de manera bien específica, y creo que se ha dado y ha tenido la inteligencia de Fer de traer a este grupo, a este abordaje, a estas 8 clases, sintetizado en un montón de realidades, para que entendamos desde la voz propia, desde nuestros propios cuerpos, cuáles son las dificultades que encontramos hoy en el sistema público de salud o en el sistema de salud en general, y cuál es el mejor abordaje que proponemos y que entendemos quienes somos los principales usuarios del sistema y quienes somos y quienes en carne propia hemos vivido estas discriminaciones. Entonces me parece que eso es lo interesante de cuando se crean estas alianzas estratégicas entre los propios grupos vulnerados por la discriminación y en este caso o la academia o espacios de atención que requieren y que solicitan, y que nada, se nota en la cantidad de participantes y asistentes que hay en este vivo, que han tenido
no digo el coraje, pero sino han tenido la voluntad y las ganas de escucharnos y de escucharnos entre todos para seguir mejorando y para seguir mejorando la calidad de atención y los abordajes que necesitamos para garantizar nada más y nada menos que a todos el acceso a una salud, el acceso al sistema de salud, el acceso a ese derecho a la salud. Así que con ese enfoque desde la perspectiva de derechos humanos, desde la salud, desde la diversidad sexual, no me queda más que aplaudir y darles la bienvenida a esta primera de los 8 encuentros que vamos a tener. Agradecer a todos quienes están ahí, a disposición como siempre desde la Federación Argentina LGBT a través de nuestras distintas secretarías, y en este caso acá lo tienen a Fer más a mano. Agradecerte, Fer, nuevamente por toda esta impronta, esta iniciativa, y que sean muchísimos más, porque la verdad que son muy fructíferos y sin duda el número de personas que hoy están participando refleja que era necesario y que estamos dando y que no estábamos equivocados y equivocadas o equivocades en que esto tenía que hacerse. Así que muchísimas gracias a todos. Vuelvo a agradecer al Centro Psicosocial Argentino, así que un abrazo inmenso y a seguir disfrutando de los saberes, de este intercambio. Bueno, muchas gracias, Flavia. Y antes de que te retires, agradecer de que esto no es un capricho, no es querer instalar una política banal. En estos 5 años, desde el principio de 2015 hasta principios de 2020, que fue cuando se tomó la determinación de que esta política pública la dejaba de dar el Estado, en estos 5 años se comprobó muchos cambios que hicieron que las comunidades terapéuticas empiecen a tener una atención respetuosa hacia las personas trans, que empiecen a tener una atención respetuosa hacia las personas que conviven con VIH y demás, y faltaba un montón de camino por hacer, porque obviamente los 4 años que pasaron de un gobierno liberal nos congelaron a esta política específica en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es casualmente lo contrario a lo que queremos hacer desde la Federación, y faltaba mucho, pero bueno, no se quiso seguir haciendo, pero la verdad es que la Federación haya tomado el guante y nos haya dado este espacio, a mí me da vida, porque esto en plena pandemia, en todas las depresiones, cosas que te traen estas pandemias que son tremendas, esto da vida porque sabemos que le cambiamos la calidad de vida a un montón de personas que tienen dolencias subjetivas y que están atravesando, particularmente en este momento, situaciones de consumo y no tienen a dónde asistir, y acá lo que vamos a generar son redes de respuesta. Y lo que vamos a tratar de generar es una red nacional que trabaje junto con las organizaciones, las más de 150 organizaciones que conforman la Federación Argentina LGBT. Igual no quiero decir mucho de la Federación porque no quiero spoilear el PowerPoint, que ya tengo preparado todo una presentación más correcta. Así que bueno, muchas gracias, Flavia. En parte de vos también le agradezco a María, porque justo la secretaría se generó cuando estabas de vacaciones en su momento, no sé si te acordás, y la que recibió el proyecto fue María, así que por eso yo soy un agradecido eterno a las dos. Así que bueno, te mando un beso enorme y vamos a dar inicio a la clase, que ya están comenzando con las preguntas. La pregunta inicial que están realizando todos es cómo se va a confirmar la asistencia. Chao, Fla. Besos. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, le respondo a todos, a todas y a todes cómo se va a confirmar la asistencia. El tema de la asistencia va a ser así. Por una cuestión de respeto a todos, todas y todes, quienes van a cumplir el 75% de la asistencia que es necesaria para poder tener el certificado, tienen que, en la descripción de este video hay un link que hay Byron Forms, que el Forms lo que le va a pedir es nombre y apellido, documento
y la consigna clave que se va a dar en el medio o al final de la transmisión, ¿sí? Esto es básicamente por respeto para las personas que hacen todo el curso, que tengan la misma validez y no que se conecten 10 segundos y con eso ya tengan el certificado. La realidad es que nosotros, nosotras y nosotres lo que queremos es que se lleven herramientas y que podamos tejer redes entre todos, todas y todes para poder cambiarle la realidad de vida a la gente. Así que bueno, vamos a pasar a comenzar con el PowerPoint para iniciar la clase. Aguardemos un instante. A ver si se ve bien. Bueno, sí, ahí se ve bien. Bueno, como recién estábamos hablando con Flavia, nosotros somos parte de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT, una secretaría que comenzó a desarrollarse en el mes de marzo, justo en el mes de marzo nos empezamos a desarrollar, que fue cuando inició la cuarentena en Argentina por una pandemia a nivel mundial que no le tengo que contar a nadie acerca de eso porque ya todos saben lo que está sucediendo. Y bueno, somos parte de la Federación Argentina LGBT. Acá tienen nuestras redes, si quieren, para conectarse. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, que en YouTube subimos los videos de todas las charlas que vamos dando, y en LinkedIn. Pertenecemos a la Federación Argentina LGBT, como les decíamos, que es la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, cuya presidenta es Flavia Masencio, a quien recién les estaba dando el saludo. El vicepresidente Matías de Bolder, que va a estar en una de las próximas clases también hablando. Su secretaria general, Ornella Infante, que también es directora de políticas antidiscriminatorias en el INADI. Mari Robles y Walter Torres son los vocales, Pablo Vázquez en fiscalización, y Miriam Maguida y Soledad Linale en contabilidad. La federación además cuenta con más de 15 secretarías de laicismo, secretaría de lesbianismo, secretaría de nuevas masculinidades, con quienes ya hemos dado charlas antes, la secretaría de abordaje de los consumos problemáticos, secretaría de psicólogos de la federación, que son psicólogos que abordan de una forma mucho más profesional la temática LGBT, y así hay más de 15 secretarías. Y además más de 150 organizaciones en todo el territorio nacional. Bueno, hoy vamos a estar dando una charla introductoria a la temática de consumos problemáticos. Dentro de esta charla lo que vamos a ver es una perspectiva social en lo que es la sociedad de consumo, la sociedad actual, la multicausalidad y complejidad de los consumos, sujeto, contexto y sustancias, las representaciones sociales y el abordaje integral de los consumos. Pero antes que nada me gustaría hacer una pregunta abierta. ¿Por qué proponemos una capacitación que tenga abordaje de diversidad sexual y población travesti trans? Esto referido al ciclo completo de las 8 clases. Las poblaciones de la diversidad sexual y población travesti trans son poblaciones que históricamente han sido vulneradas en materia de derechos, en materia de atención y en materia de garantías constitucionales. Cuando hablo de garantías constitucionales me estoy refiriendo obviamente a el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, sobre todo en la población travesti trans. Y la mayor garantía que tenían negada era el derecho a la identidad.
algo tan básico que te lo dan apenas nacés. Bueno, ese derecho lo tenía negado la comunidad travesti trans. Recién en el año 2012 fue que se aprobó la Ley de Identidad de Género y ahí pudieron empezar a transitar el ámbito democrático con su identidad autopercibida. Pero todavía falta mucho por hacer, ya que en muchas provincias no se aplica todo lo que sea el trámite de la Ley de Identidad de Género, y en muchas provincias no se aplican diferentes artículos que tienen que ver con esa ley. Entonces es muy importante que quienes sean acompañantes terapéuticos, psicólogos sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos clínicos, enfermeros, enfermeras, o cualquier profesión que tenga que ver con un abordaje del otro, de la otredad, con la empatía hacia los otros, sepan cómo poder abordar a estas poblaciones sin generar un perjuicio o sin generar una pared que no permita conectar la empatía y así poder llegar a un tratamiento. No es una cuestión de imposición de caracteres, acá no les vamos a decir cómo tienen que hablar y cómo no, ni ninguna cuestión así. O sea, les vamos a dar herramientas y cada uno se va a apropiar de esa herramienta a gusto y piacere. Pero la realidad es que vamos a poner a disposición todas las herramientas para que el abordaje que hagan sea mucho más profesional y mucho más integral sobre todas las cosas. Si les llega, por ejemplo, una familia con una infancia o una adolescencia trans, que es el periodo más crítico, sobre todo es el periodo en el cual las personas trans son expulsadas del ámbito familiar, sepan cómo trabajar con ello. Si les llega una persona que convive con VIH, sepan cómo hablar, en qué términos referirse, ¿sí? Porque hay términos sensibles, la ONU dispone términos ONU-SIDA sobre cómo tratar con las personas que conviven con VIH. Todas esas cuestiones nos van a enriquecer el camino del acompañamiento a la dolencia subjetiva de las personas con las cuales tratamos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de consumo problemático? Nosotros tratamos siempre de problematizar los consumos. ¿Y con esto a qué me quiero referir? Por ejemplo, si una persona tiene un consumo problemático, ¿qué es un consumo problemático para la persona? ¿Que consume todos los días? ¿Que consume mucho? ¿O puede ser que consuma poco y le traiga problemas en su vida cotidiana? ¿Sí? Entonces, tratamos de problematizar todas las situaciones y no quedarnos con el paradigma de la adicción, que en sí se aplica para pocos casos, ¿sí? No todo consumo problemático es una adicción, pero sí toda adicción es un consumo problemático. Si tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el chat o por mensaje privado en la página, ya que como hay mucha gente se van a perder seguramente en el chat, así no, después las vamos respondiendo sobre el final. Consumos problemáticos. Los consumos problemáticos son una problemática multicausal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que uno no consume porque quiere, ¿sí? Uno consume porque necesita desahogar problemáticas personales, porque está atravesando problemas particulares, porque está atravesando épocas como la que transitamos en el día de hoy con el tema de la pandemia, de la cuarentena y demás, y por eso es que es una problemática multicausal. Para desandar una problemática multicausal, la lógica del individualismo y la inmediatez propia del consumo la tenemos que desandar, ¿sí? O sea, siempre en lo que es una sociedad de consumo se trata de fortalecer mucho el individualismo, el yoísmo y la inmediatez, el no sé qué quiero pero lo quiero ya, ¿sí?
que tengo que comprar cosas para ser feliz, tengo que estar bien yo y no importarme los demás, sacar lo colectivo para pasar a lo individual. Bueno, en este caso, para desandar una problemática multicausal, tenemos que desandar esas dos lógicas, individualista y de la inmediatez. Respecto a cómo se aborda el consumo problemático, en una de las próximas clases vamos a ver modelos de abordaje, pero hay algo que hay que tener en claro. El consumo problemático no es un problema de les sujetes, o sea, de los sujetos, de las sujetas o de les sujetes. Es un problema de el sujeto dentro de su contexto y con las sustancias, ¿sí? En muchos lados podemos ver carteles, por ejemplo, que digan que la droga no te atrape. La droga no es un sujeto. O sea, esos carteles ponen a la droga en el lugar del sujeto y al sujeto en el lugar del objeto o de la sustancia. La droga es la droga, es una sustancia. Y también puede ser un consumo problemático sin sustancia. El consumo problemático de juego, de nuevas tecnologías. Hay un montón de consumos que no requieren de una sustancia en sí. Pero para poder abordar integralmente, lo que necesitamos es abordar el triángulo que se genera entre estos tres círculos, la conexión entre el sujeto, su contexto y la sustancia. En el año 1989, dentro de lo que fue el consenso de Washington, en Argentina se aprueba una ley, que es la ley 23737, se genera lo que es la CEDRONAR, que era la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Antes la CEDRONAR tenía como política la lucha contra el narcotráfico, la aprobación de sustancias para uso químico y, como última cuestión, el abordaje de las personas con consumos problemáticos. Esta ley pena a las personas por la tenencia de estupefacientes, ¿sí? Es una ley que es bastante vetusta, bastante vieja, pero dentro de lo que es el marco legal, en el año 2010 fuimos hacia una nueva ley, que es la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es la 26657. Esa ley reconoce a los sujetos como individuos a los individuos como sujetos de derecho, dispone, por ejemplo, que las internaciones son la última opción en la escala de tratamiento, cuando antes directamente por un tercero te podían hacer internar sin siquiera tener muy bien los diagnósticos del por qué te estaban internando. Y respecto a la diversidad, por ejemplo, la Ley de Salud Mental y Adicciones, lo que prohibió en Argentina, que es algo que está aprobado en otros países, son los tratamientos de conversión. Los tratamientos que dicen sanar la homosexualidad a través de electroshock y un montón de maltratos hacia el cuerpo de las personas. Y bueno, tratamientos que en realidad no sirven porque las personas somos lo que somos, sentimos lo que sentimos y somos como sentimos. Sociedad de consumo. Todas las subjetividades y nuestras vivencias se encuentran atravesadas por las lógicas de consumo. Somos todos consumidores. Querramos o no, algo consumimos, ¿sí? Televisión, Netflix, tabaco, alcohol, siempre tenemos algo porque la sociedad en sí, vos prendés la televisión y te dicen qué desodorante tenés que tener para atraer a las personas que te gustan, qué shampoo tenés que tener para tener un pelazo, qué bebida te da la felicidad y un montón de cosas que estoy spoileando un montón lo que viene después en la capacitación, pero bueno, más o menos como para que vayan teniendo un entendimiento. Y también es una cuestión de pertenencia, ¿sí? Cuando nos educamos en la adolescencia o en la posinfancia,
nos dicen que tenemos que tener para poder ser parte. Que el que tiene las zapatillas más nuevas, el que tiene el celular más nuevo, y todas esas cuestiones nos van haciendo parte de una sociedad de consumo desde el sentido de pertenencia. Inmediatez, lo que hablábamos antes. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Es una carrera vertiginosa de búsqueda de respuestas. Esto pasa mucho con el tema de las compras, por ejemplo. También pasa obviamente con el consumo. Me peleé con mi pareja, me voy a un bar a tomar una cerveza porque necesito desahogarme. O me voy al shopping a comprar cosas y te da una sensación de alivio que es una sensación efímera en realidad, porque el alivio te va a durar 15 segundos y después obviamente vas a volver a la misma situación en la que estabas porque la dolencia interna no la corregiste, o sea, tuviste simplemente una reacción de consumo para poder sentirte mejor un instante. ¿Ven? Acá vemos, por ejemplo, las hipermachistas publicidades de Axe, hipermachistas y aparte hiper gordofóbicas, de cuerpos hegemónicos y demás, que muestran cómo un desodorante supuestamente es el atractor de la sexualidad y de un montón de cosas que no, en realidad es simplemente un perfume para el cuerpo y ya, o un antitranspirante como mucho. Esto es parte de lo que se llama la ruptura del lazo social. Esta imagen es una imagen que no está tomada en un ring de boxeo, es de lo que se llaman los Black Fridays. En estos días también estamos teniendo estos días de promociones virtuales y demás, pero que eran muy comunes en Argentina hasta el año 2014, 2015, y en Estados Unidos y en otros países del mundo, en el cual la gente se pelea por tener, ¿sí? Hay una gran dificultad para pensar en lo colectivo, o sea, me importa lo que me pasa a mí, lo que yo tengo, lo que yo necesito, pero no me importa lo que le pasa a la persona de al lado, ¿sí? Y eso es parte de lo que tenemos que desandar mucho en la cuestión de consumos problemáticos. Esperen un segundito. Características generales de la sociedad occidental de consumo contemporánea. Crisis de las instituciones modernas, la crisis de las familias y demás. Crisis de la noción de verdad, ¿sí? Hoy los noticieros, por ejemplo, se transformaron en relatores de su verdad y de lo que quieren instalar todos en general, ¿eh? O sea, no hay ninguno que sea neutral en las noticias. Cada uno defiende su nicho porque los noticieros dejaron de ser servicio de noticias y pasaron a ser empresas, ¿sí? El individualismo, la fragmentación social, la competencia, ¿sí? Que esto se ve mucho en lo que es, por ejemplo, la tecnología celular, ¿sí? Yo no dejo de comprar un S10, que a la semana sale el S11, y al mes sale el S20, y es como que todo va quedando viejo, entonces tenés esa competencia de, mira, vos te compraste el S10, yo me compré el S12 15 segundos después, ¿sí? La inmediatez y la eficacia también tienen que ver con eso, y la digitalización de la vida. En la digitalización de la vida también está cómo se pierden ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de amistad. Hoy en día las redes sociales miden cuántos amigos tenés según cuántos contactos tengas. En realidad deberían de llamarse contactos los que tengas en las redes, pero las redes sociales no infantilmente o no casualmente se apropian de la palabra de amistad para que la vida pueda ser digitalizada. También lo vemos en las redes sociales
que la gente necesita compartir cotidianamente todas las cosas que hace, lo que come, si va al gimnasio, si va a tal lado, todo lo necesitan compartir para que las otras personas las acepten viendo que son parte. Y ahora, si una persona no comparte nada, es como que no existiera, más o menos. Bueno, acá vemos una publicidad que es de un shopping de Palermo, que además de ser bastante machista, es lo que es la provocación al consumo. Nos dejaron ser más lindas. Y propone que ser más linda es tener la libertad de ir a comprar un montón de cosas que seguramente no necesites, ¿sí? Es bastante particular. Así que, bueno, no deja mucho que decir esta publicidad. Pero bueno, vamos a hacer un breve corte acá, a ver si hay preguntas en el Facebook. ¿Cómo se confirma la asistencia? Bueno, acá están diciendo dos cosas importantes, una que se está cortando bastante y otra que cómo se confirma la asistencia. El tema de la asistencia, como lo dijimos al principio, tienen que ingresar en el link que está debajo del video, en la descripción, y poner su nombre, apellido, DNI y una consigna que se va a dar más adelante. Cuando ya estemos por terminar, vamos a dar la consigna de cuál es la palabra clave para poder confirmar la asistencia. Quienes no tengan esa palabra clave, lamentablemente no se les va a confirmar la asistencia, ¿sí? Por una cuestión de respeto a quienes se quedan las 2 horas de clase. A ver si hay una consulta. Denme un instante que vamos a hacerlo más fácil, que es consultar si alguien dejó alguna pregunta por privado. Y mientras vamos a compartir un video para hablar de consumos de Alicia Stolkiner, no sé si la conocen todos, pero es una psicóloga que trabaja mucho con la temática de consumos y la verdad es muy bueno escucharla y tener su perspectiva. Pensar en el consumo problemático de sustancias en jóvenes, desde la lógica de la salud mental o desde la lógica de la psicología, implica hacer un recorte que, no obstante, no puede desconocer todas las otras dimensiones que este problema tiene. O sea, creo que el desafío es cómo pensar desde un campo disciplinario, como puede ser el campo de la psicología, y eventualmente no transformar en una explicación psicologista el problema. Lo segundo es que al titular esto como consumo problemático de sustancias, quiere decir que no lo estamos reduciendo a una categoría que entra dentro del campo de la psicopatología, que serían las adicciones. No necesariamente todo consumo problemático de sustancias es parte de un problema de adicción, aunque sí, todo problema de adicción es un consumo problemático de sustancias. Yo diría que el consumo es problemático en nuestra sociedad actual. O sea, recientemente una persona que se atiende conmigo comentaba que el hijo le robó una cámara de fotos, pero no para comprar drogas, como se dice, sino para cambiar su celular, que tenía 4 meses. O sea, porque es un chico como atrapado en una lógica
de necesito el último objeto en una lógica de consumo. Entonces, reconozcamos que estamos en una sociedad donde el consumo en sí mismo construye una problemática. Y dentro de ello es una sociedad que ha recortado a los jóvenes como consumidores específicos, como un grupo de consumo en especial. Y por otro lado, debo decir que en el campo de la salud, la medicalización de la vida hace que se haya construido todo un imaginario de que todo dolor, todo problema, etcétera, es solucionado inmediatamente con una sustancia. En este caso con un medicamento. O sea, que cuando nosotros pensamos el consumo problemático de determinadas sustancias, no estamos sino haciendo un recorte de la particular forma en que en nuestra sociedad actual el consumo se relaciona eventualmente con la idea de felicidad o de bienestar. El término es lo suficientemente ambiguo como para que nosotros podamos pensar que ahí entran desde sustancias ilegales, sustancias legales, digo, alcohol, cigarrillo están dentro de las legales, psicofármacos están dentro de las legales, sustancias ilegales como las drogas que están penalizadas, digamos, y algunas que ni siquiera imaginamos como drogas, como pueden ser los hidratos de carbono o las grasas saturadas. ¿No es cierto? Pero un problema de salud severo es la permanente entrada en el mercado de productos de alimentación de alto nivel de sabor, muchos de ellos, la mayoría de ellos dirigidos a los jóvenes, que desde el punto de vista de la nutrición necesaria son absolutamente negativos. Es un marco complejo, como digo, con distintas formas eventuales de consumo, dentro de lo cual la adicción es un recorte. Entonces, lo primero que prevendría es de pensarlo o reducirlo a un cuadro psicopatológico. Lo digo desde el campo de la psicología e inclusive desde el campo de la clínica. Creo que la psicopatología es una herramienta que debe ser utilizada para la clínica, pero para definir un cuadro psicopatológico en cada sujeto singular se necesita un diagnóstico realizado correctamente, contemplando todos los ejes que hacen al diagnóstico, y no necesariamente en muchos de los casos el consumo problemático asocia con un tipo de patología en especial. Sí, en el caso de las adicciones, porque la adicción, como problemática, ahora sí, de una persona, es compleja. Yo diría que lo que configura el cuadro de adicción, pero estoy hablando específicamente de la adicción, que es un vínculo particular con el consumo, de tal manera que la persona no puede de ninguna manera cortar ese vínculo con el objeto que se va introduciendo como parte de su vida cotidiana. He utilizado la palabra vínculo con el objeto, una característica que yo podría decir de las adicciones, porque además las adicciones no coinciden, como digo, dentro de ellas hay algunas que no son características básicamente de los jóvenes y no consisten en el uso de una sustancia. Voy a poner un ejemplo, la adicción al juego, que sin embargo produce padecimientos innombrables. Pero dentro de las adicciones uno podría decir que sin embargo hay un punto común, que es tratar de buscar algún alivio a una situación insoportable. Esta situación insoportable puede ser absolutamente subjetiva, puede ser fuertemente determinada socialmente, quiero decir, es el caso de los niños de la calle y el uso de pegamentos, por ejemplo, pasta base. Es conocido que si se los incorpora en un ámbito donde están contenidos, etcétera, dejan con una cierta facilidad esto, y alguna de mis tesistas entrevistó a un chico de la calle que dijo que él inhalaba cuando extrañaba a su mamá. Entonces no hay una relación unívoca, además, no hay un cuadro psicológico unívoco que pueda decirse esto se liga a la adicción. Y segundo, no existe, que yo creo no está probado estadísticamente, eso que se difunde tan consensualmente de la carrera del adicto. Hay que romper con una especie como de saber consensual que hay, de que primero se fumó un cigarrillo de marihuana, después probó la cocaína y después siguió, qué sé yo, hasta la heroína, hasta drogas pesadas. Porque una adicción se construye psicológica, biológica y socialmente de manera conjunta.
Quisiera poner un ejemplo que suelo dar a mis alumnos. Cuando yo era estudiante universitaria, las anfetaminas eran de venta libre. Cualquiera podía ir a una farmacia, incluyendo un menor de edad, como quien compra hoy en día un analgésico, y comprar un tipo de productos que se llamaban Ovesin o Actemin, entre otros, que eran anfetaminas. Y que circulaban normalmente entre los estudiantes como lo que uno utilizaba para no quedarse dormido cuando estaba preparando los exámenes. Y en ese momento no había ilegalidad, quiero decir, no se necesitaba la receta de un médico. Y yo suelo decir que mi padre, que me hubiera retado severamente si me veía fumando un cigarrillo, si veía que yo estaba muy próxima a la fecha de examen y que estaba necesitando estudiar de noche, me decía: no querés un Actemin, está en el cajón de mi mesa de luz. Digamos, había como una ceguera con respecto a las anfetaminas. De esa generación de estudiantes, que muchos de los cuales utilizaron anfetaminas para estudiar y jamás para salir a bailar, yo no recuerdo se me haya ocurrido tomar una anfetamina como parte de la diversión, no entraba en nuestra representación. La mayoría las usaba para rendir, las usó para rendir y no las consumió nunca más. Lo que tienen en común la cocaína y la marihuana, por ejemplo, es que forman parte del circuito ilegal, y ahí hay que diferenciar también el mundo que la ilegalidad construye con algunas sustancias. Porque al configurarse como drogas ilegales, configuran a veces entre algunos jóvenes una red de contacto que produce una cierta identidad social. No hay nada que permita identificarse entre ellos como un rasgo fundamental, por ejemplo, un grupo de fumadores, de cigarrillos, quiero decir. Pero a veces lo que pasa con determinadas sustancias es que permiten, al crear como un nicho que tiene una cierta legalidad o ilegalidad, permite que un grupo de jóvenes que busca un referente de identidad para tener algo en común con los otros, que es algo que todos buscamos, construir un grupo con algo en común, lo construya alrededor de eso. Quiero hacer una observación sobre el tema de la familia. En el campo de la psicología hemos cargado la responsabilidad de sobre culpabilizar eventualmente a las familias por los problemas de sus hijos. Una especie de trasladar algo que es ideológico. La familia es el núcleo de la sociedad, la célula básica de la sociedad, olvidando que en general la sociedad es el soporte en el cual es posible que se desarrolle la familia. Este paso, ¿no es cierto? Este paso lo olvidamos, consideramos que la sociedad se constituye de núcleos que se conjugan entre ellos y nos olvidamos que es la red social la que permite el soporte a estos grupos familiares. Pero tenemos una larga tradición de pensar como primer lugar quiénes son los padres, y qué habrán hecho los padres, que es una forma de culpabilización de las víctimas, o sea, qué habrán hecho los padres para que su hijo esté en esta situación. Efectivamente, cuando se entra en la adolescencia y se entra en la juventud, yo suelo decir, sucede una especie de barajar y dar de nuevo. Quiere decir, todos los vínculos que se generaron durante la infancia se revulsionan de nuevo y se produce un reordenamiento del cual tiene que salir una persona con un cierto margen de autonomía. En este proceso de revulsión o de transformación puede suceder que uno vea que algunos de los aspectos más conflictivos del vínculo familiar han sido puestos en juego y reaparecen, y a su vez avivan el conflicto. Primero, voy a recordarlo para atrás. Las familias no son, están siendo. Las familias tienen hijos y crían sus hijos en distintos momentos. En este país, las familias que tienen en este momento hijos de 21 años o 22 años han atravesado por lo menos la crisis del 2001. Han atravesado momentos de extrema tensión, y además debo decir una cosa: si en esa crisis mucha gente sobrevivió a pesar de ella, fue por las redes de solidaridad informal de los grupos familiares, o sea que no descartemos ese otro lado. Cuando uno trabaja con estas problemáticas, debe renunciar a la idea de la búsqueda de un culpable.
Lo segundo que debe renunciar es a la idea de buenos o malos. Lo que tiene que hacer es pensar la complejidad de sujetos en determinadas culturas, en determinados sectores sociales, la complejidad de determinadas familias, de discursos que los atraviesan socialmente, de búsquedas. El joven es básicamente una búsqueda, y acá me voy a detener en algo, que tiene derecho al riesgo también, ¿no? Esta es una sociedad que parece haber generado la idea de que todo el tiempo hay que estar previniendo y evitando todos los riesgos. Hay un cierto margen de riesgo en la vida que es inherente para el desarrollo mismo. Quiero decir, vivir es riesgoso. ¿Cuánto podemos cuidarlos y cuánto podemos permitir que ellos prueben cómo van a sobrevivir, a vivir, a producir y a crear en el mundo que les hemos dado? Es una decisión que como adultos, como generación anterior, tenemos que estar tomando permanentemente. Lo último que llamaría la atención es con respecto a este problema del etiquetamiento y la generación del estigma. En alguna oportunidad, trabajando con un grupo familiar cuya hija estaba en un colegio privado, en ese caso, habían encontrado en uno de los cursos que una de las chicas fumaba marihuana. Entonces, la indicación que estaban dando los padres era que no dejaran que sus hijas se reúnan con ella. Con lo cual, me parece, lo que probablemente lograrían es reforzar el consumo de esta chica, y yo debo decir que en grupos de jóvenes he visto acciones muy interesantes de algunos jóvenes con respecto a otros para prevenir el consumo dañino de sustancias en relación a sus propios pares. Entonces, lo otro que quería señalar es que al margen de aquellos casos que requieren de un tratamiento psicológico y familiar especial, y no porque considere que la familia es la causa, sino porque la familia está implicada en el problema y es abarcada por el problema, creo que la construcción de una red social solidaria entre jóvenes, entre las instituciones escolares, etcétera, es un excelente protector contra el consumo abusivo. Si permanentemente se nos dice que la felicidad se logra por el consumo, creo que nosotros debemos poder transmitirle a los jóvenes que la felicidad se logra en los vínculos. Y que la construcción de los vínculos y la red de vínculos que cada uno establece es el espacio que probablemente más posibilidad tiene de que uno se desarrolle sin necesidad o de intoxicarse o de entrar en una dinámica permanente de insatisfacción, porque el consumo produce insatisfacción. Y no me estoy refiriendo a las drogas, me estoy refiriendo al consumo en general, al celular, a la laptop, a la zapatilla, al pantalón, a la ropa, al reloj o a lo que fuese. Entonces, cuando trabajamos, voy a volver a lo anterior, cuando trabajamos la problemática del consumo, estamos trabajando la problemática general de la sociedad y el consumo. Como siempre, me olvido de desmutearme. Qué interesante lo que decía la licenciada Stolkiner respecto a la temática de consumos. Y acá quiero hacer una breve pausa para poder explicar algunas otras cuestiones del curso. ¿El video en directo se interrumpió? ¿Cómo? Déjenme un segundito. Bueno, en cuanto a mientras que estaban viendo el video, me fui viendo las cantidades de preguntas. Son muchísimas las cantidades de preguntas que se están realizando, ya que son muchas las personas inscriptas, obviamente. ¿El video lo están viendo bien en vivo ahora? Que alguien por favor me confirme por mensaje si está saliendo bien.
La licenciada es la licenciada Stolkiner. Digan, necesito si alguien por mensaje puede mandar si está saliendo bien el vivo ahora, ya que vi que estaba en pausa. ¿Sí? ¿Se vio genial? Bárbaro, perfecto, seguimos entonces. Quiero hacer un parate y hacer unas aclaraciones respecto a lo que es el curso en sí. Y lo quiero hacer desde el lugar personal de un activista que lucha por esta causa de que todas las personas podamos tener acceso a la salud integral. Lo que les quiero pedir es lo siguiente. El curso tuvo más de 2.600 inscriptos. La Secretaría está tratando de conformar su equipo, ¿sí? Pero que la virtualidad hace que sea bastante difícil, porque no tuvimos ninguna reunión de contacto en la cual ver los principios de trabajo de la Secretaría y demás. Así que todo lo que sea responder mensajes, mandar mailings, escribir los mailings, hacer el material, producir el material y demás, depende de mí como persona, ¿sí? Lo que les quiero pedir es que, y en particular, bueno, de las 720 personas que están conectadas, es porque algo hicieron bien de leer y demás, es que cuando lleguen los mails, los lean, ¿sí? Durante todo este lapso de inscripción y demás, mucha gente les llegaban los mails de confirmación y no leían a través de donde se hacían, preguntaban si era gratuito cuando el mail aclaraba que era gratuito, preguntaban la clave de Zoom cuando el mail aclaraba que era por Facebook Live y demás. Y si ven en los mensajes que alguien pregunta la clave o en algún posteo de la próxima clase que pregunten por dónde se transmite y demás, que seamos todos, todas y todes promotores de este curso, ¿sí? La verdad que es un esfuerzo enorme, no se imaginan el esfuerzo enorme que es, sobre todo siendo un curso que lo hacemos desde el corazón y de forma gratuita, ¿sí? Así que yo como persona, como responsable de la Secretaría, les pido de corazón a todos, todas y todes que si pueden ayudar con eso, que es mínimo, si ven que alguien pregunta algo que está aclarado en el mensaje, decirlo, como por ejemplo el tema de que veo que siguen preguntando cómo confirmar la asistencia, que eso ya lo dijimos, lo vuelvo a repetir, al final del video se va a estar dando una consigna y en el link que está debajo de este video hay una descripción con un link, en ese link van a poder confirmar la asistencia, ¿sí? Son muchas personas, así que paciencia. Las preguntas las vamos a estar respondiendo una vez finalizada la clase, ¿sí? Porque son demasiadas, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir con el material. Ya me quedé quemado, perdonen. Bueno, supuestos básicos. Las relaciones sociales, entre ellas las de género, son relaciones de saber y de poder, ¿sí? No son naturales, sino, esperen que corro esto, sino efectos de la legitimidad de ciertos discursos sobre la realidad en detrimento de otros. En los últimos 40 años aproximadamente, el consumo como fenómeno social comenzó a tener una incidencia clave en los modos en los que se articulan las relaciones sociales y se produce subjetividad. Sociedad de hiperconsumo, el consumo como problemática social, ¿sí? Esto que estábamos hablando, de que cada vez te van tirando qué más podés consumir, ¿sí? Para ser una persona feliz y demás, desde lo que te puedan vender, las promociones que te puedan meter, o las estructuras que te generan de
qué es lo ideal, cuál es el cuerpo ideal, cuál es el pelo ideal, cuál es la comida ideal y un montón de cosas que te hacen para que vayas a consumir y cada vez consumas más. El género de las personas condiciona u orienta sus consumos en función de los mandatos y expectativas socioculturales, pero a la vez los modos de consumir generalizados reproducen los modos disponibles de habitar el género. Y acá quiero hacer un parate, porque no solamente condicionan a lo que es el consumo en sí, los mandatos sobre el género y demás, sino que también condicionan los tratamientos, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, a las mujeres cis, ya en otra clase explicaremos lo que es cis, en la clase que explicaremos todo lo que es diversidad sexual y población travesti trans, las mujeres que son madres, por ejemplo, o que son hijas, que tienen padres mayores, adultos mayores, se ven condicionadas a la hora de realizar un tratamiento, cosa que no pasa con las masculinidades, ¿sí? Por eso, en la última encuesta que hizo el Observatorio Argentino de Drogas, se ve que en algunas variables de consumo, en algunas categorías de sustancias, las mujeres tienen mayores problemáticas de consumo, pero tienen mucho menor incidencia en el ingreso a tratamientos. ¿Por qué? Porque no hay lugares específicos para que puedan ir con sus hijos, o porque la familia les mete presión y el entorno les mete presión para que, no, vos no te podés ir a hacer un tratamiento, ¿con quién vas a dejar a los chicos? ¿Con quién vas a dejar al abuelo? Y está esa presión social todavía machista que hace que no puedan acceder de la misma forma que acceden los varones al tratamiento. Pero más adelante veremos todo lo que es estadística y demás. Tenemos 8 clases por delante, recuerden. Abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva de géneros y diversidad sexual implica ir más allá de la reflexión sobre el uso diferencial de las sustancias y los abordajes. En todo caso, su uso diferencial será un efecto de las características que asume el sistema de género en nuestra sociedad. Hace unos años, desde la COPOLAD, que es la comisión desde la cual se trata la temática de drogas en Naciones Unidas, se empezó a categorizar algunas cuestiones que son, por ejemplo, el género, los adultos mayores, el ámbito laboral y demás, para poder tener estrategias específicas en cada uno de los sectores, ¿sí? Desde Argentina, como vanguardia, iniciamos también con la categoría de diversidad sexual y población travesti trans, que fue una categoría que cuando la iniciamos tuvimos que sacarla del nivel de tabú y poder ponerla en discusión dentro de nuestra propia comunidad para que esto pueda traer consecuencias positivas a nivel tratamientos y a nivel condición de vida. La población travesti trans, que no sé si todos, todas y todes lo saben, tiene una perspectiva de vida de 35 años, un promedio de vida de 35 años, gracias a un montón de factores negativos que la sociedad les impone, que las expulsa y que deja de garantizarles derechos. Y el tema de consumos es una temática que también necesitan abordar esas personas para poder mejorar su promedio de vida y su calidad de vida. Pero lo veremos en la clase específica. Acá vemos otro claro ejemplo, que he disimulado que fui para tapar la marca de la gaseosa, de cómo nos imponen el consumo, ¿sí? Acá la marca destapa la felicidad. Obviamente, sí, aunque no se vieran las letras, lo adivinarían todos de qué marca estamos hablando. La pregunta por el ser se convierte en una pregunta por el tener y por el consumir.
¿Qué nos produce esta imagen? ¿Sí? Esto déjenlo en los comentarios. Esta imagen, por ejemplo, a mí me hace recordar mucho una película, no es una película nacional, es una película de ámbito comercial que se llama Loca por las compras, en la cual, si quieren anotarlo, Locas por las compras, trata mucho el tema de el consumir para sentirse mejor hasta que la persona se da cuenta de que tiene un montón de cosas y un vacío interno tremendo porque nunca se puso a consumirse a sí misma, a estar en empatía con sí misma y a poder estar bien con sí misma. Consumos problemáticos, bueno, para resumir un poquito todo lo que vimos hasta acá, es una temática que es compleja, que es heterogénea, que es transversal y que es multicausal, ¿sí? Haciendo eje en el sujeto. Las diferentes formas de vincularse con las sustancias pueden provocar daños a las personas si se constituyen en usos problemáticos. Uso problemático es aquel que afecta negativamente en forma ocasional o crónica uno o más aspectos de la vida, de la salud física mental, las relaciones con la ley, las relaciones primarias y las relaciones sociales secundarias. Acá quiero hacer un parate para ver cómo reaccionan a estas preguntas que les voy a hacer. Esperen que voy a ponerme en el chat, así puedo ver las respuestas. Bueno, ahí estamos. Les voy a poner dos casos y quiero ver más o menos qué responden la mayoría de las personas que están conectadas. El primer caso es, por ejemplo, yo antes de irme a dormir, no sé si todos los días o día por medio, me fumo un porro me refiero a marihuana obviamente, y me voy a dormir. ¿Es un consumo problemático eso? ¿O puede devenir en un consumo problemático? Les leo. Sí, claro, no, creo que no, puede devenir. Proviene de una personalidad consumista, no necesariamente. Creo que no, depende. Creo que no. Bueno, bien, bastante variadas en las conclusiones. En sí, no estamos hablando de un consumo problemático, pero puede devenir, por ejemplo, porque puede devenir en que yo me quede dormido al día siguiente, vaya tarde o falte al trabajo y me traiga problemáticas personales, ¿sí? Pero si, por ejemplo, lo hago los fines de semana, no va a problematizar porque no va a transversalizar ninguna cuestión en mi vida. Ahora, una segunda pregunta. Si yo agarro el auto, me voy a una cena familiar, me tomo un vino, porque están haciendo una cena, pastas y demás, me tomo un vino, y después, bueno, me agarro el auto y me vuelvo para mi casa. Eso puede devenir en un... Es más, ni siquiera un vino, una copa de vino voy a tomar. ¿Puede devenir en un consumo problemático? Puede devenir, no. Por supuesto, el consumo problemático no se respetan las leyes, si choco sí. Bueno, muy bien, ¿eh? Bien, Mariano Loza, que lo veo conectado ahí. Mariano Loza, que hicimos la transmisión, que la pueden ver en YouTube, del primer programa de Consumo a Responsabilidad. Después les vamos a explicar qué es eso. Bueno,
¿Poder devenir? Sí, puede devenir. Cuando uno consume una sustancia psicoactiva, muchas veces nos olvidamos que el alcohol y el cigarrillo son sustancias psicoactivas, legales, pero son sustancias, no está 100% concentrado y no tiene los reflejos al 100%. Entonces, puedo chocar, puedo atropellar a alguien y también vamos a estar excediendo legalmente el límite de consumo de alcohol. Por lo tanto, si nos paran en algún control, vamos a tener problemas con la ley. ¿A qué apuntamos con esto? El consumo problemático o problematizar el consumo también está en ver cómo el consumo, por más mínimo que sea, puede afectar transversalmente la vida de la persona. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, vamos a volver al PowerPoint. Bueno, este es un eje que ya se está dejando de usar básicamente por las discusiones sobre la legalización de otros consumos, porque muchas veces se pone el cuco de el consumo de marihuana y demás, pero no se ve que la droga de consumo masivo que más afecta y más muertes causa en el país y en el mundo es el alcohol, y es legal, y tiene publicidades en la televisión, y sponsorea un montón de cosas, hasta deportes, o sea, que te ponen Quilmes y un montón de marcas, que son los usos no problemáticos y problemáticos. Así que esto lo vamos a pasar porque está quedando vetusto ya. Pero sí vamos a ir a esta placa que es problemáticas de consumo, consumos problemáticos. Responden a un modo de organización social contemporáneo y se debe entenderlos desde esa complejidad. El abordaje integral es desandar, como dijimos al principio, las lógicas de individualismo e inmediatez propias de nuestra época. Y acá tenemos la dimensión política, la dimensión epistemológica y la dimensión cultural del consumo, que es el saber, el poder y el ser-estar, ¿sí? Que también, a ver si se puede traducir, se traduce también en la interdisciplina, en la intersectorialidad y en la integralidad del abordaje. Bueno, acá volvemos a lo que es sujeto, contexto y sustancia, pero para ver lo que son los modelos de abordaje en torno a los consumos problemáticos. Bueno, dentro de los modelos de abordaje, que eso vamos a tener toda una clase específica, estaba el modelo ético-jurídico, que es un modelo que se usó mucho a finales de los 80, que trataba solo sobre el sujeto, penalizándolo, ¿sí? El sujeto era un delincuente, ¿sí? El modelo médico-sanitario o médico-hegemónico, que trataba también sobre el sujeto, pero lo trataba como un enfermo. Eso es previo a la ley de salud mental, obviamente, y ¿qué había que hacer con el enfermo? Internarlo, ¿sí? Esa era la única solución para poder trabajar. Hoy en día, dentro de los modelos que en conjunto se utilizan, si bien hay muchos espacios que siguen utilizando el modelo ético-jurídico o el médico-sanitario, hablando de enfermedad y hablando de delincuencia, se utiliza más el modelo psicosocial y el sociocultural, ¿sí? En el cual hablamos del sujeto en su contexto y en su atravesamiento con las sustancias, pero también tenemos distintos modos de abordaje. Tenemos abordaje directo, abordaje indirecto. Abordaje directo es cuando puede hacer un tratamiento de día, tratamiento de noche, internación, tratamiento ambulatorio,
Y el tratamiento indirecto, que es, por ejemplo, lo que se hace en la Cedronar, en los DIAT, ¿sí? Es proponerle a la persona una reestructuración en su vida, ¿sí? A través de lo cultural, a través de lo deportivo, a través de un montón de herramientas que pueden generarle interés a la persona para que no tenga tantos tiempos de ocio y de pensamiento en arreglar el tiempo con un consumo, ¿sí? El abordaje de esta prevención inespecífica es uno de los abordajes que más se utiliza desde los espacios socioculturales, las agrupaciones y demás para poder dar una respuesta directa a todos, ¿sí? Con talleres y demás. Reflexionando sobre las representaciones sociales. ¿Qué vemos cuando vemos estas dos fotos? ¿Sí? Ahí vamos a ver el chat. Tengan en la imagen las dos fotos, pero quiero ver qué ven cuando ven estas dos fotos. Ahora explico lo que es el DIAT, con T's en realidad, pero ahora lo explico. La familia y los pibes. A ver qué ven, reunión en diferentes contextos, alcohol, la misma situación de consumo en clases distintas. El alcohol en familia parece más aceptable, consumo de alcohol en ambos casos, distintas clases sociales, culturales. Bien, bastante bien, la verdad. Volvamos a... Si nos fijamos bien, en las dos imágenes el mayor protagonista es el alcohol, sí, más que la gente, ¿sí? En la imagen número 1, lo que muchos no notan es que hay más alcohol que en la imagen número 2, ¿sí? Pero obviamente la representación social de los pibes con la gorrita y demás está atada a muchos paradigmas de estigmatización sobre delincuencias, son los pibes chorros y demás. Y la otra imagen, obviamente, es una familia, es más aceptable y más. No, los dos casos son casos de consumo que pueden devenir o no en consumo problemático, ¿sí? Lo que hay que hacer acá, y el enfoque que tenemos que tener nosotros, como AT, como psicólogos sociales, como psicólogos, como psiquiatras, como médicos clínicos, como enfermeros, y como cualquiera sea nuestro punto de parada para la perspectiva, es el abordaje sobre las personas sacando este paradigma social y cultural de las representaciones sociales. Bueno. Vamos a hablar de intersectorialidad. Una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se puede tener a derechos y oportunidades. Las relaciones de género tradicionales implicaban también la existencia de desigualdades en relación a la salud y las relaciones con las drogas. Este es un texto de Kimberly William Crenshaw. No sé cómo estamos de tiempo, a ver. Estamos bien de tiempo, ahora vamos a dar por unas minutos y ya estamos terminando. Y ahora en instantes ya les doy la consigna para poder dar el presentismo. Bueno, dentro del paradigma en el cual nos paramos de sujeto, contexto y sustancia, también vamos a estar hablando de los géneros de los sujetos y cómo eso también implica sobre su contexto y sobre su relación con las sustancias.
Eso va a ser una cuestión más que vamos a estar abordando en estas perspectivas. El género es una construcción social, relacional, que históricamente se naturalizó como efecto de la diferencia sexual de la diferencia de entre macho y hembra. Es relevante es relevante en la medida en la que la sociedad se basa en los criterios de género de reproducción, heteronormatividad. Bueno, hay un pequeño problema de redacción en esto, sepan disculpar las molestias ocasionadas, pero a lo que apunta esto es a que el género no es una cuestión no es una cuestión que no se modifica y que uno crece con un género y toda la vida va a vivir con ese género. El género se construye, ¿sí? Y también mediante lo que es el ámbito legal en Argentina, gracias a la ley 26743 de identidad de género, también podríamos decir que el sexo se construye, porque lo que figura en el documento no es el género, es el sexo de las personas. Y cuando uno genera su cambio registral, está haciendo de esa construcción cultural de su género un cambio de sexo. O sea que Argentina está a la avanzada en esto. En el proceso de construcción, el consumo cumple una función fundamental, ¿sí? Porque siempre te dicen qué tenés que consumir para ser lo que querés ser, ¿sí? Si querés ser una mujer trans, obviamente tenés que tener el pelo largo, te tenés que maquillar, te tenés que hacer las lolas, te tenés que hacer un montón de cosas para ser la mujer que te venden como estereotipo, ¿sí? Para ser hombre, obviamente, tenés que tener mucho pelo, ser bien masculino. Todas esas cuestiones están dentro de lo que es un modelo de heteronormatividad, y te diría más bien cis-heteronormatividad. Sí, que es un modelo que hoy en día se está poniendo en discusión y hay que deconstruirlo, que también lo vamos a ver en una de las clases posteriores. Bueno, esto es una imagen que es del año del ñaupe, más o menos, pero muestra el pequeño ayudante de las madres, que es una caja donde se guardan los Alplax, Ribotril y demás. Bueno, abordaje preventivo asistencial de los consumos problemáticos. Tenemos dos modelos de abordaje preventivo asistencial. El modelo abstencionista prohibicionista y el modelo de reducción de riesgos y daños. Obviamente, la historia y todo lo que pasa a nivel mundial nos ha demostrado que el modelo abstencionista y prohibicionista no funciona, ¿sí? Si vos a alguien le prohibís algo, obviamente lo va a querer consumir 2 veces. Así que vamos a trabajar dentro del modelo de reducción de riesgos y daños. Es una política sanitaria y social que se basa en el principio de reducir las consecuencias negativas, sanitarias, jurídicas, sociales y subjetivas del uso de sustancias para evitar mayores daños sin excluir la abstinencia. Reducción de riesgos y daños, minimalización de los daños. Silvia Quevedo decía que hay que priorizar la anudación del lazo social, la construcción de la ciudadanía y la aceptación de las diferencias, soporte de la transmisión cultural que inscribe la pertenencia de los individuos en los colectivos sociales y los instituye como sujetos de derecho. Bueno, vamos a parar por ahora. Ya deben estar todos muy cansados de tanto escucharme hablar. Y vamos a ir, contemplen el plan Jacob. Bueno, voy a darles un par de pautas. La próxima clase obviamente es el martes próximo a las 18 horas por Facebook Live. El Facebook Live
ingresen directamente para no tener problemas, porque a veces desde la página se tiene problemas, ingresan a www.facebook.com/consumosflgbt/live. Ahí no van a tener ningún problema en acceder al video, ¿sí? Más allá de que si hay algún problema de conexión o algo, que eso no lo manejamos nosotros, lo manejan las corporaciones, bueno, ahí ya no podemos hacer nada. Pero para que sepan ingresar, les vuelvo a repetir, está en el flyer que puse en la página. facebook.com/consumosflgbt/live, ¿sí? Después, mañana vamos a estar dando una charla en un congreso, que es un congreso de Córdoba. No sé si hay gente que sea de Córdoba, si hay alguien de Córdoba que lo ponga, por favor, para saber. Los vamos a estar compartiendo en el Facebook nuestro. Es un congreso de maternidades y saternidades. Por saternidades se da por entendido a madres y padres por igual, o sea, sacando lo que es el género, y consumos problemáticos. Y también desde la Secretaría lo que estamos haciendo para poder generar, que es nuestra utopía o el camino hacia el cual vamos, que es, ahí Ernesto López puso uno de Córdoba, bueno, y Daniela también, Daniela Candelaria Zamaja, también de Córdoba. Saludos a Córdoba, que vamos a estar mañana. También otra de las cuestiones que estamos generando es un ciclo que se llama Consuma Responsabilidad con Suma Responsabilidad, que es un ciclo en el cual abordamos y visibilizamos las estrategias que nuestra comunidad LGBT genera para poder abordar las problemáticas de salud integral y de consumos problemáticos en los territorios. En muchos territorios hay consultorios amigables, que son consultorios que dentro de nuestra propia comunidad los consideramos como consultorios, como respuestas parche, porque lo ideal sería que en todos los hospitales, salitas y demás se puedan dar. La consigna no la dieron, ya la vamos a dar, ¿sí? Los consultorios dan respuesta a lo que no da respuesta el sistema médico de salud, básicamente, ¿sí? Entonces, todos los sábados a las 19 horas, desde Facebook Live, vamos a estar dando esas charlas que también son interesantes porque quizás se encuentren con algo de su propio territorio. La charla anterior fue con Chivilcoy, que Chivilcoy también atiende a Mercedes, a Chacabuco, un montón de partes de la provincia de Buenos Aires, con el médico generalista Mariano Loza y el referente de ATA Varones Trans, Maxi Nahuel Sosa. Ese video está en la página y está en nuestro canal de YouTube. Y este sábado vamos a estar dando una charla con los compañeros de Tucumán, que no tienen consultorio amigable, pero que sí generan estrategias en red para abordar las problemáticas de consumo. Así que bueno, maternidades y saternidades. Y me habían hecho otra pregunta antes también, que era un DIAT. DIAT es dispositivo de abordaje territorial, me falta, dispositivo integral de abordaje territorial. Eso es un DIAT, que son los dispositivos que la CEDRONAR tiene en territorio. ¿Sí? Así que bueno, la consigna del día de hoy es Stalkiner, ahora lo voy a poner como comentario. No, vamos a poner una más fácil. Inicio LGBT. No. Vamos a fijarlo. Esta es la consigna para que puedan poner el presente. Son 741 personas. Y quienes tengan consultas y demás, Mónica de Chivilcoy presente. Bueno, muy bueno lo de Chivilcoy, gracias.
Hay que agradecerle a las personas que ponen el pecho a diario, sin cobrar nada, porque los que somos activistas no cobramos un centavo por hacer lo que hacemos, lo hacemos por pasión, por amor. Y bueno, espero que les haya gustado la primera clase, espero que se puedan comprometer con esto de poder ser promotores de cómo ingresar a las charlas, ¿sí? Recuerden que tienen que tener el 75% de la asistencia a la charla cumplimentado para poder tener el certificado al final. Y no digan presente por el chat, digan presente en el link. Y bueno, nos estaremos reencontrando el martes próximo y el sábado con quienes quieran ver el ciclo Consuma Responsabilidad. Desde ya, muchísimas gracias y es un placer estar haciendo esto y estar conectados con todos ustedes y que construyamos conocimiento colectivo entre todos, todas y todes. Muchas gracias.